Abran su Biblia en el Salmo 30. Al continuar nuestro estudio de este himnario del Antiguo Testamento, vamos a hablar hoy sobre el Salmo 30, 12 versículos de un gran salmo de David. Voy a titular este mensaje Los altibajos de la vida. Espero que sigan la lectura de los pasajes bíblicos, tanto de este salmo como otros que mencionaré conforme vamos avanzando. No pude evitar pensar al preparar este mensaje que de cierta manera la vida es como un juego de fútbol. Parece como si uno jugara lo mejor que se puede y sin embargo no logrará ningún gol. Después, uno nota que tampoco nadie ha anotado goles y entonces uno no se siente mal. Al jugar, usted sufre patadas y lesiones y lo hacen tropezar y caer, pero vuelve a levantarse, vuelve a jugar y trata de evitar cometer faltas lo mejor que puede, con excepción de las naturales equivocaciones que son parte normal del juego. Después, cuando el partido termina y su resultado es determinado apenas por una mano que interviene y desvía la pelota en un momento decisivo, todos dicen, así es el juego. Usted ha jugado lo más intensamente posible por mucho tiempo y todo se reduce a un solo momento definidor en su vida. En todo el juego, si usted es como yo, sus emociones fluctuarán de un extremo a otro, del desencanto al regocijo puro, de la ira por lo que usted pensó que era injusto o por el mal comportamiento del otro equipo, o por la admiración de una jugada bien ejecutada, de la total fatiga al descubrimiento de que todavía le queda energía en algún recoveco de su ser del que usted no sabía. Parece que la vida es así, ¿no es verdad? Es mucho esfuerzo por un periodo largo de tiempo y todo acaba decidiéndose en 1 o 2 momentos definidores en su camino. Todos sabemos que somos producto de los altibajos de la vida. En el Salmo 30, el salmista nos da una expresión sincera de su vida. Por eso me encanta tanto los salmos, me hallo yo mismo ahí. Encuentro ahí mis emociones. Hallo ahí las cosas que yo he sentido y pensado, expresadas de manera mucho mejores de lo que yo jamás podría expresarlas. El subtítulo del Salmo dice que se trata de un canto de dedicación de la casa de David. Eso ha causado mucha confusión en los estudiosos porque la única casa que David realmente construyó fue la suya propia. Se la construyó Hiram cuando David llegó a ser rey. La mayoría de estudiosos piensan que este salmo no encaja para esa ocasión, pero describe los eventos que tuvieron lugar cuando David trajo el arca del pacto de regreso a Jerusalén, cuando estableció en Jerusalén el lugar donde reposaría finalmente el arca del pacto, donde se construiría más adelante el templo. Al leer este salmo, empezarán a ver que hay muchas conexiones con ese evento que se registra en 2 de Samuel. Como ven, cuando David llegó a ser rey sobre Israel, después de esperar por mucho tiempo, cuando finalmente fue coronado rey, su primer deseo, según el Antiguo Testamento, fue ir a buscar el arca del pacto y traerla de regreso a Jerusalén para que fuera central en la adoración que rendía el pueblo de Dios. Ahora bien, el arca del pacto, como hemos visto en otros mensajes, representa la presencia del Dios Todopoderoso. En el sistema de cultos del Antiguo Testamento, el arca del pacto era lo que representaba la gloria Shekinah de Dios, la presencia del Dios Todopoderoso. Leí esta semana de nuevo lo que le sucedió a los filisteos cuando se apoderaron del arca del pacto. ¿Lo recuerdan? El arca del pacto fue a parar en Filistea y en todo lugar donde era llevada surgían toda clase de problemas. Llegó el momento cuando los filisteos no querían tener nada que ver con el arca del pacto y la enviaron de regreso a Israel. Por muchos años, el arca del pacto no había sido el centro de la adoración en Israel. Es más, la Biblia dice que mientras Saúl era rey, nadie se preocupó o interesó en el arca del pacto. No preguntaron por ella. Pero David sabía que el arca del pacto era central para la adoración al Dios Todopoderoso. Sintió el deseo de traerla de regreso a Jerusalén. Tan pronto como llegó a ser rey, esa fue su intención. Pues bien, desdichadamente asignó el proyecto a personas que no estaban bien enteradas de los términos de la ley del Antiguo Testamento. Al leer la historia notarán que fueron a traer el arca y que no siguieron las instrucciones para transportarla. En el libro de Números se dan instrucciones detalladas en cuanto a cómo debía transportarse ese cofre.
pensaron que la manera más conveniente para llevarla a Jerusalén era ponerla en una carreta tirada por bueyes y llevarla a la ciudad. Pues bien, no era esa la manera en que se debía transportar el arca del pacto, y en el camino llegaron a la tierra de Obed-Edom. Ahí los bueyes tropezaron, y pareció que la carreta iba a volcarse, así que un hombre llamado Usa extendió su mano para sostener el arca a fin de evitar su caída. Tan pronto como tocó el arca del pacto, quedó fulminado y murió en el acto. Quedó tostado en un instante. La Biblia dice que David se enojó. No sé por qué se enojó tanto, por cuanto Dios había dicho que eso le sucedería a cualquiera que tocara el arca de esa manera. Dios había dicho el castigo correspondiente porque el arca representaba la santidad de Dios. Pero la Biblia dice que David se enojó. A decir verdad, se enojó tanto que su ira se convirtió en temor. En 2 de Samuel 6:9 leemos que: «Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová?». De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. En otras palabras, David estaba tan alterado por lo que había ocurrido y tan asustado por lo que había sucedido que dijo: «Voy a dejar el arca donde está. No quiero tener nada que ver con ella. No voy a llevarla de regreso a Jerusalén por ahora. Simplemente abandonemos el proyecto y volvamos a lo demás». Lo interesante en esta historia, y no puedo entrar en detalles y relatarles con pormenores, es que después de que el arca del pacto había estado en la casa de Obed-Edom por 3 meses, llegó a Jerusalén la noticia de que todo lo que Obed-Edom tocaba se convertía en oro. Todo lo que hacía le salía bien, por cuanto, como dice la Biblia, el Señor bendijo la casa de Obed-Edom debido a que el arca del pacto estaba ahí. De repente, David sintió un interés renovado por llevar el arca de regreso a Jerusalén. Así que esta vez volvió a estudiar la ley del Antiguo Testamento y halló cómo se suponía que debía hacerse, y así envió a la gente apropiada para que trajeran el arca del pacto. En 2 de Samuel 6:12 se nos dice: «Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios». Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Muchos eruditos piensan que fue en ese momento en particular que nació el Salmo 30, que David compuso ese salmo precisamente para ese momento, cuando el gozo del Señor lo llenaba y el arca del pacto estaba siendo llevada de regreso a su lugar especial. Pues bien, fue un día glorioso y emocionante. Pero quiero que piensen por un momento en esta historia que acabo de relatarles, que observen los altibajos de la vida de David. David pasó de estar enojado y colérico a sentirse lleno de gozo. Pasó de estar enojado contra Dios debido a que hizo algo en la carne a estar lleno de entusiasmo al punto de no poder contenerse. Sospecho que muchos de nosotros hemos estado en esos altibajos una gran parte de nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes saben que la vida no siempre marcha parejo, sino que hay subidas y bajadas, y que a veces la cresta de la ola determina la profundidad a que bajaremos después? ¿No es eso verdad? Como saben, es difícil navegar así. Avanzamos tratando de encontrarle sentido a la vida y no podemos. A menudo pienso eso como pastor. No sé de ninguna otra carrera, ningún otro cargo que uno pudiera aceptar que le prestare un reto más grande a su equilibrio emocional que el ser pastor. Uno pasa de asistir a una fiesta una noche, a celebrar el aniversario de bodas de alguien al día siguiente y a un funeral a la tarde, luego al hospital, a ayudar a gente en problemas, y sus emociones se mueven por todo el espectro. Pienso que de eso es de lo que David está hablando. De hecho, en este salmo hay 5 experiencias en contrastes que vamos a estudiar muy rápidamente y que se destacan en los altibajos de la vida del salmista. David empieza en los primeros 4 versículos y en los versículos 8 al 10 con el ciclo de la enfermedad a la sanidad.
No sabemos exactamente lo que tenía lugar en la vida de David en esos días, porque en ninguna parte de ningún relato se nos dice que David alguna vez se haya enfermado, pero varios salmos aluden al hecho de que se enfermó y que incluso estuvo a punto de morirse. Aquí en el versículo 8 del Salmo 30 leemos estas palabras que son la oración de David respecto a su propia situación en la vida. Primero, una oración pidiendo sanidad. Versículos 8 al 10. Noten lo que dice: A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Lo interesante es que David ora porque está enfermo y discute con Dios. Si tuviéramos una versión contemporánea, se podría notar claramente la argumentación. Está diciendo: Señor, simplemente permíteme exponerte mi caso por un momento. ¿Por qué dejas que siga enfermo cuando casi ya estoy muerto? Señor, si me dejas morir, vas a perder un adorador. Esa es la clase de argumento que David le presenta al Señor. No sirvo para nada si muero, Señor. ¿Por qué no me dejas vivir y entonces te adoraré y te alabaré? Hay que reconocer que por lo menos el argumento de David no es totalmente egocéntrico, como lo son la mayoría de los nuestros. Parece que se preocupa por la gloria de Dios y dice: si me salvas, seré un adorador más que dará honor y gloria a tu nombre. Finalmente, con sabiduría, deja de argumentar y simplemente le suplica a Dios misericordia. Dice: Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Ahí es donde acabamos. Si alguna vez usted ha estado enfermo o ha hallado que sufre de su enfermedad que en verdad le asusta, así es como usted ora. Puede discutir con Dios acerca de muchas cosas, pero cuando llega al final de todo usted dice: Señor, necesito tu misericordia, por favor, ayúdame. Así que ora pidiendo sanidad. Luego, en los versículos 1 al 4 vemos que alaba por su sanidad. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Ahora, este es el cuadro. Sea donde sea que David se encuentra en este punto en su vida, tiene un pie en la tumba. Dice: Señor Dios, te exaltaré porque tú me has exaltado. La palabra exaltar es la misma que se usa para describir cuando se baja un balde a un pozo para sacar agua. David tiene este cuadro mental: Señor Dios, tú extendiste tu mano a la tumba y me sacaste de ahí. Yo había prácticamente perecido ya. Lo interesante es que la palabra glorificar también significa exaltar o elevar. Así que David está diciendo: te exaltaré, oh Señor, porque tú me has exaltado. Voy a elevarte en adoración porque tú me has elevado. Así empieza su alabanza por su sanidad. Cualquiera que ha atravesado una experiencia que ponía en peligro la vida o una enfermedad grave, sabe que cuando Dios le extiende su recuperación, simplemente no puede despertarse una mañana sin agradecerle por la luz de ese día. Uno no puede despertarse ninguna mañana sin agradecer a Dios por su bondad, por darle un nuevo día. Uno ve los colores en forma diferente, ve las bellezas del mundo en forma diferente, y el corazón se llena de alegría por la oportunidad renovada de estar vivo. De hecho, eso es lo que David dice: Señor, tú me sanaste y me mantienes con vida. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Dios los sana o cuando Dios no los sana, si están vivos, hoy es debido a que Dios los mantiene con vida? Todos los días, sea que alguna vez usted haya tenido una experiencia que amenazara su vida o no, debe levantarse y mirar al mundo en que Dios lo ha colocado y decir: Señor Dios, gracias por darme vida un día más, una noche más. Elevo a ti mi voz y mis manos en alabanza por tu bondad. Así que, noten que David ha pasado del sufrimiento a la sanidad y ha alabado a Dios por su sanidad.
Ahora, noten el propósito de su sanidad. Versículo 4. Volveremos a este versículo más adelante. Ahora David se vuelve al pueblo y dice: «Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad». Cuando se ha orado por alguien que estaba enfermo y Dios le restablece, se adquiere la misma responsabilidad de alabar a Dios por la sanidad como lo fue al orar por la sanidad. Sé que muchos de ustedes han orado por los enfermos, pero ¿han tenido igual cuidado para alabar a Dios cuando los sana? A veces cuando recuperan la salud, la presión cesa, nos olvidamos. Decimos con todo cuidado: «Señor, si haces esto yo te alabaré», pero después, muy pocas veces lo hacemos. Así que David exhorta al pueblo: «Canten alabanzas ustedes, los santos, den gracias a Dios y recuerden su bondad en esta sanidad». Como ven, el primer contraste es pasar del sufrimiento o enfermedad a la salud. Hay un largo camino entre las dos cosas. Ahora David pasa a un segundo contraste, de la enfermedad a la salud. Ahora, del llanto al gozo. Noten lo que dice el versículo 5. «Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría». Del llanto a la alegría. La mayor parte del tiempo el llanto y la alegría no van juntos. He notado una excepción, y es que algunas veces las mujeres lloran cuando están felices. No comprendo eso completamente, pero lo he visto. He tratado de figurármelo, pero no he podido. Sin embargo, la mayoría de las veces el llanto va con la tristeza y el gozo con la alegría. David está hablando de este gran abismo que existe en los altibajos del llanto y la alegría. Como saben, uno puede experimentar ambas cosas en un abrir y cerrar de ojos. Usted puede estar lleno de alegría en un momento y en lágrimas al siguiente, porque los eventos cambian y las cosas suceden. Quiero que noten dos cosas en esta expresión, en el contraste entre el llanto y la alegría. En primer lugar, esto es una verdad de todos los días. Esto no tiene necesariamente que brotar de la Biblia para que sea verdad, pero es verdad. Es tener buen sentido común al encontrar a una persona que atraviesa una dificultad y decirle sin que sea falso: «¿Sabes? Esto no durará para siempre. No te des por vencido. Las cosas mejorarán. Saldrás adelante». Uno de los grandes pasajes bíblicos que muchas veces se ha malinterpretado es la expresión «y sucedió». Alguien me preguntó una vez cuál era mi versículo bíblico favorito y le dije: «y sucedió». No dice «sucedió y sucede», sino «sucedió», tiempo pasado. Así son las cosas. Muchas personas piensan que cuando les vienen problemas serán para siempre, pero la Biblia dice que el llorar dura una noche y a la mañana viene la alegría. Es verdad. Y es una verdad de todos los días. Lo veo todo el tiempo como pastor. A veces estoy en el templo una tarde sombría cuando rendimos homenaje a algún ser querido que se ha ido para estar con el Señor. Uno mira la tristeza en las caras de las familias y uno piensa: nunca volverán las cosas a marchar bien en ellos. Pero un año más tarde uno puede ver cómo Dios ha sanado la herida abierta y les ha devuelto el gozo y la alegría. Hablaba en cierta ocasión con un pastor amigo y su esposa que habían sufrido algunas cosas trágicas con uno de sus hijos. Su esposa dijo: «Miré a mi esposo el otro día y le dije: me pregunto si alguna vez lograremos volver a sonreír». Algunos de ustedes han atravesado sufrimientos tan terribles que en realidad se han preguntado si alguna vez lograrán volver a sonreír, porque lo que están sufriendo es realmente terrible. Pero, ¿saben? Hablando en forma general, Dios lo restaura. Usted dejará atrás ese llanto y Dios le devolverá el gozo. Dios tiene su manera de restaurarlo. Esto no es solo una verdad de todos los días, sino también es una verdad eterna. Quiero explicar esto porque es algo muy precioso. ¿Cuántos de ustedes recuerdan haber leído en el Antiguo Testamento el relato de la creación y haber notado que la Biblia dice algo extraño? Después de describir la obra de la creación de cada día, la Biblia dice: «Y fue la tarde, la mañana del primer día». ¿Qué anda mal en esa frase? ¿No está de cabeza?
¿No está patas arriba? ¿No es la mañana y la tarde del primer día? Pero en el calendario de Dios las cosas no son así. En el calendario de Dios Él dice que es la tarde y la mañana, y ese es el primer día. ¿Saben? Hay un pensamiento maravilloso y práctico que quiero que recuerden. ¿Cuántos saben que si uno empieza el día la noche anterior, en el proceso del pensamiento, en el proceso de planeación, el día siguiente siempre será mejor? Si la noche anterior usted toma asiento y lee un poco de la palabra de Dios antes de irse a la cama y de cierto modo revisa las cosas que tiene que hacer al día siguiente y dice, Señor, esto es lo que pienso al mirar al día siguiente, bendícelo. ¿Saben lo que sucede? Usted se va a la cama esa noche, Dios organizará en su mente esas cosas mientras usted duerme y al día siguiente usted se levantará y la tarde y la mañana serán un día. Pienso que es importante empezar temprano con Dios, pero tal vez debemos empezar incluso más temprano. Tal vez debemos empezar la noche anterior. Pero aquí también hay una preciosa verdad sobre la eternidad. Ahora mismo usted y yo estamos viviendo en el atardecer de la vida, pero la Biblia dice que va a haber una mañana que vendrá un día. Toda la tristeza, aflicción y dificultad que hemos conocido en nuestra noche va a desaparecer en esa mañana del nuevo día cuando el Señor regrese. ¿Saben? Cuando Él regrese no va a haber más altibajos, no va a haber más llanto, ni tristeza, ni dificultades, ni desafíos. Él va a sanar toda dolencia, a eliminar toda enfermedad, a restaurar toda falta y va a haber alegría en la mañana. El llanto puede ser nuestro por ahora y probablemente sea algo maravilloso que Dios nos ha dado. Así que aquí vemos un contraste entre el llanto y la alegría. Ahora, noten el tercer contraste. A esta verdad de todos los días eterna le sigue, en tercer lugar, de prosperidad a pobreza. Salmo 30, 6 al 7. Noten lo que dice David empezando en el versículo 6. Nuevamente nos lleva a una experiencia de montaña rusa. Dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Poniéndolo en términos prácticos, lo que David está diciendo es esto: miré hacia atrás en mi vida, hubo un tiempo cuando yo gozaba de gran prosperidad. La necedad de su prosperidad queda ilustrada por lo que dijo entonces. Observen con cuidado, dijo, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. En otras palabras, ahora he llegado a ser invulnerable, nada puede tocarme, soy tan próspero que ahora ya puedo controlar mi vida. Ustedes dicen, ¡qué necio! Pero, ¿saben? Esto es lo que hacen muchos cuando se enriquecen. Llegan al lugar en que piensan, ahora ya tengo el control de mi vida, tengo todo el dinero que puedo jamás necesitar y nada puede tocarme. Pero, ¿cuántos de ustedes conocen el ciclo de estas personas que entregan su salud con tal de acumular riquezas y cuando se enriquecen, tienen que entregar sus riquezas para recuperar su salud? Así son las cosas, ¿no es verdad? Es una necedad pensar que la prosperidad puede dar seguridad total y perfecta. Sin embargo, eso fue lo que dijo David. Me hace recordar 1 Corintios 10:12, en donde leemos, así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué necedad pensar que debido a que uno tiene recursos, ya está perfectamente seguro. Usted recibe una llamada telefónica del médico que hace que la tierra se abra debajo de sus pies. No estoy en contra de tener lo necesario y triunfar en lo que uno hace, pero el punto de todo esto es que si usted piensa que la riqueza y prosperidad le da seguridad contra alguna de las adversidades de la vida, usted no está pensando con sensatez. Me hace recordar a un hombre del Antiguo Testamento que realmente tomó esto en forma completamente enrevesada. Se llamaba Nabucodonosor. Era rey del gran imperio de Babilonia un día, según el libro de Daniel 4:29 y siguientes. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?
aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: «A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti». Estaba paseándose, admirando todo, y dice: «¿Saben? Miren lo que he hecho, miren lo que he construido. Yo hice todo eso, lo hice para mí. No lo hice para nadie más, lo hice por mi majestad». Mientras la palabra estaba aún en su boca, el cielo habló y dijo: «Acabas de perder tu reino, hijo. Se acabó». ¿Recuerdan el resto de la historia? Dios no había terminado con Nabucodonosor, porque iba a usarlo como ilustración para todos nosotros. Nabucodonosor fue el primer hombre lobo del mundo. ¿Lo sabían? Fue transformado en un hombre lobo y pasó los próximos 7 años comiendo hierba en el campo como bestia salvaje. ¿Saben lo que sucedió? Al fin de 7 años fue restaurado, tal como la profecía lo había dicho. Quiero leerles lo que dice Daniel 4:37. «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia». Bien dicho, rey Nabucodonosor. No era muy listo que digamos, pero aprendió eso. 7 años de comer hierba tiene que enseñarle a uno algo, ¿verdad? Se dio cuenta de que había aprendido que cuando uno se ensoberbece con lo que uno es en la prosperidad, Dios puede reducirlo a nada en un instante. David habla precisamente de esto, de pasar de la prosperidad a la pobreza en un día, los altibajos de la vida. Pero, ¿sabe? Hay una maravillosa oración en la Biblia, y es una oración que tal vez debamos elevar más. Pienso en esta oración de cuando en cuando. Tengo que recordársela a ustedes con más frecuencia. Se halla en Proverbios 3, 8 al 9. Dice: «Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios». ¿No les parece una oración interesante? Es una oración por balance, y en nuestro mundo actual sería simplemente esto: «Señor, dame todo lo que necesito, todo lo que sea bendición tuya, que no se interponga en mi relación contigo, pero no me des más que eso». Porque de nada sirve tener las cosas de esta vida si eso le impide conocer a Dios y tener vida eterna. El contraste entre la prosperidad y la pobreza. Luego, permítanme darles el cuarto contraste en este salmo: de lamento a la danza. Salmo 30:11. Observen lo que dice David: «Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría». Este versículo es una de las principales razones por las que los eruditos piensan que este salmo va con 2 de Samuel. Permítanme recordarles el resto de la historia de la traída del arca. ¿Recuerdan la historia? David regresa a la ciudad trayendo el arca del pacto y tiene la banda tocando y la gente está alegre. David lleva sus ropas eclesiásticas, el efod de lino, según dice la Biblia. Luego dice que el rey David, que saltaba y danzaba delante de Jehová, para muchos este pasaje bíblico es realmente perturbador. He dedicado mucho tiempo estudiando al Antiguo Testamento. Danzaba. ¿Saben lo que quiere decir? Quiere decir danzaba. No sé si a usted le gusta aplaudir mientras está danzando o si no está seguro de que eso esté bien o no, pero quiero decirle que la danza de David no era un baile social. La danza de David no tiene nada que ver con ninguno de los bailes modernos. Ahí estaba David danzando ante el Señor, entusiasmado a más no poder por lo que Dios había hecho. Simplemente se dejó llevar por la bendición de Dios y la belleza y la majestad del momento que no podía contenerse. David pasó del lamento y de vestir cilicio a danzar en el ropaje de la alegría. ¿No es esta la vida llena de altibajos? ¿No es la vida abrumadoramente una vida de extremos? Algunos días el extremo de las emociones que nos inundan son casi más de lo que uno puede atender en las 24 horas. Luego, hay un último contraste. En el último versículo dice que pasó del silencio al canto. Por tanto,
A ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Nos recuerda cuántos nos quedamos en silencio a pesar de que Dios nos ha bendecido tanto. La gran lección aquí es la maravillosa bendición que Dios derrama sobre nosotros cuando las cosas marchan bien y que Dios sigue ahí mismo cuando las cosas no marchan bien. Dios está en el salón cuando usted recibe la información de algún gran logro, algún premio. Pero Dios también está en el cuarto del hospital cuando usted recibe las noticias de alguna situación difícil que tiene que enfrentar. Siempre está con usted en sus altibajos. Por eso lo que se nos dice aquí al final del Salmo es que sea que estemos de subida o de bajada, debemos alabar a Dios. Noten, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Retrocediendo al versículo 4, lo vemos de nuevo. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Lo que en realidad quiero que no se olvide del Salmo 30 es esto: sea que usted esté atravesando llanto o alegría, alabe a Dios. Algo que nos ocurre cuando estamos de caída es que nos olvidamos de todas las demás cosas que son buenas. Perdemos un ser querido por la muerte, una de las cosas más difíciles, y sin embargo, cuando eso sucede, Dios nos ha dejado a muchos otros que nos consuelan. Anima nuestros corazones y necesitamos dar gracias por eso. Cuando uno empieza a dar gracias a Dios, Él lo pone todo en perspectiva. ¿Saben? De todas estas cosas de la vida, la que me ha sido más difícil ha sido este ciclo de altibajos. Como saben, me dispongo para una buena carrera y sin embargo algo sucede que me pone en otra dirección, pero he aprendido y pienso que Dios me está enseñando y tal vez les esté enseñando a ustedes que todas estas cosas son para su gloria y según su propósito. Él tiene buenas razones para permitir en nuestras vidas las cosas que no siempre comprendemos. Me sentí mucho mejor la semana pasada después de leer algo que quiero contarles para concluir. No lo sé. No soy un gran científico que digamos, aun cuando me gusta leer de los logros de los científicos, pero esta semana aprendí una de las historias más asombrosas que he leído en cuanto al reino animal. Uno de los animales más singulares que Dios creó es la jirafa. Es una criatura de apariencia bastante extraña, ¿verdad? No sé si alguna vez ustedes han leído del nacimiento de las crías de las jirafas, así que voy a contarles lo que leí. Un hombre llamado Gary Richmond fue invitado a un zoológico que tenía una jirafa a punto de parir, para que presenciara el alumbramiento. Dijo, el momento que habíamos estado esperando no nos desencantó. Una cría, un robusto macho, salió disparado cayendo como 3 metros y aterrizando de espaldas. La jirafa madre pare de pie y la distancia desde el canal del nacimiento hasta el suelo es como de 3 metros. No sé si ustedes pueden tener una idea de esa altura, pero es nada más que unos 10 centímetros menos que la altura de un aro de baloncesto. Así que ese crío de jirafa cayó 3 metros y aterrizó de espaldas. Ahí se quedó por unos momentos. Luego, según el relato, lucha por darse la vuelta y se levanta sobre sus patas como para poder ver lo que está sucediendo. Pues bien, la jirafa madre baja su cabeza lo suficiente como para echarle un rápido vistazo y luego se coloca de modo de quedar parada directamente sobre el crío. Allí espera como por 1 minuto y luego hace algo que parece ser de lo más irracional. Alza su pata hacia afuera y le asesta a su bebé una soberana patada que manda al crío dando volteretas sobre el suelo. Gary se volvió a su acompañante y le preguntó, ¿por qué hace esto? El zoológico le contestó, quiere que la jirafa se ponga de pie. Si no se levanta, volverá a patearlo. Dicho y hecho, el proceso se repitió vez tras vez. La lucha por levantarse fue ardua, y conforme el crío se cansaba de intentarlo, la madre volvía a estimular el esfuerzo con una soberana patada. En medio de los aplausos del personal del zoológico, el crío finalmente se puso de pie por primera vez. Tembleque, por seguro, pero parado sobre sus endebles patas. Luego los empleados se quedaron pasmados en silencio al ver que la madre volvía a patearlo y hacerlo caer de nuevo. El personal del zoológico era el único que no se sorprendía por el tratamiento brutal de la jirafa para con su crío recién nacido.
ella quiere que recuerde cómo se levantó. Dijo, por eso volvió a hacerlo caer. En la selva, el crío tendría que levantarse lo más pronto posible para seguir a la manada. La madre necesita también de la manada por cuestión de seguridad, debido a que hay leones, hienas, leopardos y perros salvajes a quienes les encantaría tener una jirafa para la cena. Así que atacarían a la jirafa si la madre no le enseñara a su bebé muy temprano a levantarse muy rápido y seguirla. Me hizo recordar que una de las razones por las que nos vienen algunos de los retos en nuestra vida es que Dios está endureciéndonos, preparándonos de modo que no nos coman las cosas que realmente están tratando de destruirnos. No sé si ustedes lo han sentido alguna vez, pero yo he sentido en más de una ocasión el pie de Dios, dándome una buena patada y diciéndome, levántate, preparándome, fortaleciéndome. Los altibajos de la vida no siempre son casualidad. A veces Dios envía esas cosas a nuestras vidas con un propósito: fortalecernos y hacer la clase de personas en quienes Él puede confiar y usar en los días que tenemos por delante. Me alegro de que mi Padre Celestial es más gentil que la jirafa, pero así y todo, Él es quien a menudo está detrás de los altibajos de nuestra vida, y lo más precioso de todo es que Él siempre está ahí. Así que, alábenle santos, no tengan temor de elevar su corazón y decir, Señor, no sé todo lo que está sucediendo, pero te alabo y te doy gracias. Sé que algo te propones, Dios, y no necesito saberlo ahora mismo, pero te alabo. Un día usted estará andando sobre sus pies, protegido cuando el momento llegue y sea necesario.